Personas también tienen un concepto perdido de la espiritualidad, por no decir la religión, porque la religión yo no entro, la religión corresponde a cada necesidad de cada individuo, pero la espiritualidad es una necesidad básica del individuo. Vivimos en un mundo en que es tan material que hemos cesado de sentir esa necesidad de la trascendencia, de que existe energía que nos sobrepasan, de que pertenecemos en unos sistemas vibracionales, de que la creencia de algo tan absoluto y único es inherente a nosotros, ¿no? Muchos de los grupos con los cuales he trabajado, muchas de las personas que vienen a una terapia conmigo, en definitiva, resulta de que tienen una emergencia espiritual. Y los síntomas son como cualquier otro problema neurótico que podamos estar viviendo con ellos, ¿no? O sea, esa necesidad de la creencia en algo ulterior, ¿no? A ver, ese conflicto con la espiritualidad parte de allí, de un conflicto con la relación con un Dios o la existencia misma de ese Dios. Bueno, si nos basamos, ¿dónde entra el miedo en el aspecto de las cosas? La inseguridad del vivir, los traumas y la forma en la cual vivimos hoy en día, en que ya no hay una coherencia. Afortunadamente en ciudades más pequeñas, como puede pasar en Pose, todavía existe una coherencia familiar o estructural de compañero o de grupo que de una forma u otra palía, ¿no? O aminora, hay una contención. Pero digamos, el 70% de la humanidad vive más en grandes urbes. O sea, ¿qué piensa un individuo en una sociedad que esté pasando algún tipo de inseguridad interior cuando está en una ciudad de 17 millones de habitantes y estén solos? O se dan cuenta que la mayoría de las relaciones están basadas en otros principios, que no es, ¿sabes? Que no hay contención y que lo que hay es un vacío profundo, allá, más allá. Claro, más allá de, digamos, de lo que es el trabajo, el sexo, las relaciones, el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera, ¿qué hay? La gran mayoría de nosotros también provenimos de familias, sobre todo de una gran creencia, los padres, los abuelos, de una seguridad en unos conceptos religiosos que se pueden decir, son espirituales, obviamente, que aunque no los hayamos practicado, en cierta manera la educación de los últimos 30 o 40 años nos han desligado de esa contención, en esa creencia. Y bueno, psicológicamente llega un momento en que el individuo necesita, no necesariamente creer que existe un Dios, pero que hay un principio, que hay unos sistemas, y que ese sistema está en cada uno. Ahora, incluso me atrevería a decir que es celular, que es orgánico también, en la medida de lo que cada uno somos, los componentes de cada uno, ¿no? Ahora, esa crisis en esa estructura de valores basados en una creencia y que apareció en estos últimos 30 años, ¿es buena o es mala? Repítemelo otra vez. A ver, pregúntamelo otra vez. Digo, porque planteas que en estos últimos 30 años toda una concepción de creencia, de una estructura, digamos, que se vino formando en la familia, ha entrado en crisis, ¿no? Sí. Y por eso esta falta de espiritualidad, por allí uno que encuentra un conflicto con esa estructura tan formal que venía desde antes. Ahora, ¿es buena o es mala, digamos, es que no existe tal cosa, no, en términos de seguridad interior, digo? Bueno, es que para mí no existe ese juicio sobre bueno o malo. Yo creo que la vida nos vive. Nosotros, más que vivir la vida nos vive a nosotros. Entonces, todo depende de dónde uno quiera ver o de qué manera queremos nosotros distribuir la importancia de las cosas. A lo mejor que entremos en crisis es lo mejor que nos podría pasar para, no sé si cambiaremos estructuralmente, pero sí cambiaremos a lo mejor en relación a tener mayor empatía sobre lo que nos rodea, a las cosas que son verdaderamente importantes, a la capacidad, digamos, de comprender, en vez de quedarnos ahí en un mundo vacío, nada más que viendo películas de televisión y no tomando conciencia de qué, por qué y a qué. Queremos un mundo diferente y mejor. ¿Dónde está? ¿En qué punto podemos llegar a ser conscientes de que hace falta un cambio?
Bien, cuando uno lleva años en una reunión, en una familia, en un centro de trabajo, con uno mismo, evitando hacerse esas preguntas, es obvio que llegamos a un punto en el cual no podemos más con ello. ¿Es eso bueno? ¿Es malo? Muy difícil de decir. Yo creo que es muy personal. Yo creo que es bueno. Yo pienso que el proceso de evolución en el individuo humano no ha parado. O sea, físicamente ya tenemos un motor estupendo, ¿no? Una estructura. Pero yo creo que toda la evolución que nos queda viene desde el proceso de la comprensión, desde el proceso de entrar en otros niveles de percepciones de onda que existen, y no estoy hablando de marcianos, ni de platillos volantes, ni de apariciones de la Virgen Santísima, que porque no, me refiero, pero esos mecanismos están en nosotros. ¿Cómo lo utilizamos? Anthony Leary fue el que inició todo en los años 70 en Estados Unidos. Este era un neuropsiquiatra súper importante, ¿no? Autor de 60 libros. Y hay un libro específico que se llama Neuropolítica. Y el Neuropolítica hablaba de que se están activando por medio de la visualización, fíjate, de millones de imágenes por segundo, células que tenemos dormidas, cerebrales y activas en el cuerpo, que están creando una capacidad terrible y una emergencia en otros niveles que están produciendo ya un tipo de individuo diferente. O sea, esos son los que se le llaman los niños índigos que hablaban tanto, que tal cual no existen, pero sí existen un tipo diferente de criaturas que están naciendo, con células activadas, una barbaridad comparado con, por ejemplo, ¿cuántas imágenes podía ver una persona en la Edad Media? ¿Cuántas? ¿Su reflejo en el agua, quizás? Entrar en una iglesia y ver la cristalera reflejada, que además producía verdaderos milagros en la gente que no producía. O sea, la fuerza anterior de cuando entraba en una iglesia, veía un cuadro pintado de Jesucristo en la cruz. ¿Qué nos producía esa emoción? ¿Qué es lo que sentíamos ante eso? Bien, es un lenguaje totalmente diferente, un lenguaje que quizás habíamos utilizado, pero que las artes hoy en día ha vuelto a recuperar, no las artes, sino la psicología a través de las artes. Entonces, me estoy yendo del tema, porque estoy pensando en dos cosas a la vez. Sí, pero además... Eso es. Entonces, el ver millones de imágenes, como vemos en los vídeos, en la película, en la televisión, y que aparentemente estamos ahí como bobos mirando, parece ser que a un nivel subliminal no es realmente así. Hay otros lenguajes que estamos empezando de activación de neuronas que producen otro tipo de activación. Claro, y aquí entra, me parece que en este punto donde entra a jugar lo que hablábamos antes de la cuestión de la educación, ¿no? Porque la escuela está recibiendo a este tipo de chicos. Exactamente. Y una escuela con una estructura quizás que no esté preparada para recibirlo. Bueno, es que se sabe de que la educación actual que tenemos se origina en la época de la luz, lo que se llama de la época de la Ilustración, en el 18, 19, en el origen o en el principio de la Revolución Industrial. Entonces se origina un tipo de pensamiento, un tipo de ideas basadas en lo racional, y después cuando la máquina entra totalmente en un proceso, digamos que es lo que nos ha cambiado totalmente en los últimos 150 años, se educa al individuo para que sea capaz de trabajar en un proceso lineal de máquina, y no para que se pregunte, no para que sea creativo, sino sencillamente para que apriete el botón y tenga una conciencia de 3, 4 pasos. Entonces, toda la educación estaba basada en un principio de repetición, no de creación, sino de retentiva. O sea, es una educación para un cierto tipo de saber ser, pero muy limitado, porque se castigaba severamente el que no fuese dentro de lo que se esperaba. Se ridiculiza al alumno, se le dice esto no está bien, o un árbol no puede ser violeta, o un árbol tiene que ser verde, una manzana, todo. O sea, en el concepto ha ido creando y ha ido deshumanizando al individuo para que el individuo diera un producto dentro de la sociedad industrial. Pero resulta de que esa educación no ha cambiado.
esa educación sigue siendo actual para una población como la actual, que es del siglo XXI, los jóvenes, que ya no piensan racionalmente, se han educado por medios emocionales, la música, el sonido, la visión, la forma, todo eso es totalmente emocional, no es racional. La nueva educación está basada en el principio máximo de la creatividad, que es la emoción. Y entonces, claro, si la emoción, el descubrimiento, el juego no es parte de la enseñanza, esa enseñanza no puede funcionar a un nivel completo. Y eso es lo que ya se está descubriendo. De hecho, es parte tengo que ir al Congreso de Educación en Buenos Aires sobre el final de octubre, y realmente ese es el tema, algunas de las deficiencias de la ciencia, por llamarlo de alguna manera, no en general, con lo que se nos viene encima, ¿no? O sea, ese aspecto del ser creativo, recuperar la creatividad, que no quiere decir otra vez, ¿no? La creatividad es un hecho vital, o sea, se puede ser creativo en todos los aspectos. Un escribano puede ser creativo, un médico puede ser creativo, un señor en un tractor puede ser, o una señora creativo. O sea, es ese aspecto de vivir con la conciencia de lo que se hace y no tener miedo al ridículo de aquello que pensemos, sintamos y hagamos. Esa es la base de la creatividad. Y eso es vitalmente el principio de todo lo que se nos viene encima. O sea, lo que se nos viene encima, que ya está, es una forma de educación basada en la emoción. Las terapias de mediación artística pueden servir para trabajarlas en la escuela con los chicos, trabajar estas emociones. Pues sí, eso es lo que cada vez más se está haciendo. De hecho, en Buenos Aires, en el centro Sarmiento, han venido algunos grupos de Escocia y de Escandinavia de teatro a demostrar que las clases de matemática, cuando se hacen a través de representaciones y de terapias de mediación artística, es muchísimo más fácil y comprensible y activo. ¡Qué suerte! Sí, sí, que todo lo demás por repetición. O sea, en Buenos Aires y en Argentina yo me he quedado sorprendido porque realmente veo que hay una emergencia y un desarrollo y un entendimiento y una tendencia a utilizar todo este tipo de mecanismos. Te diré que mejor que en España, que son como más reticentes, quizás porque es una civilización más antigua, ¿no? O en la misma Italia en ese sentido. Pero aquí, a pesar de que es algo relativamente nuevo, hay como un hambre de utilizar otras técnicas emocionales, o sea, salir de eso que se ha dado siempre y abrazar de alguna manera u otra forma de mover, ¿no? De mover